¿Qué tal? Les damos la bienvenida. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una sustancia que, probablemente millones de personas han experimentado sin saber su increíble historia. El propofol. Para esta exploración tenemos varias fuentes, incluyendo artículos y reflexiones del propio descubridor, el Dr. John Glenn, y otros textos que nos dan, todo el contexto histórico. Y la idea es seguirle la pista a este compuesto. O sea, cómo algo que estaba olvidado en un estante se convierte en el anestésico más usado en todo el mundo. Es una historia de intuición, de perseverancia y de muchos obstáculos. Totalmente. Y creo que para entender por qué el propofol fue tan revolucionario, primero tenemos que ver cómo era la anestesia antes. El panorama no era nada ideal. Para nada. A ver, desde el siglo XIX, con el éter, ya existía la cirugía sin dolor, que fue un avance gigante. Pero el proceso era, digamos, un poco tosco. Lento, ¿no? Lento. Los anestésicos que se inhalaban tardaban en hacer efecto, y la recuperación era terrible, con muchas náuseas. Imagínate despertar de una operación y sentirte fatal por horas. Uf, claro. Luego, por los años 30, aparece el tiopental sódico, que era intravenoso. Y eso sí que solucionó algo clave, la rapidez. Exacto. Se inyectaba y el paciente, ¡pum!, dormido en segundos. Perfecto para lo que se llama la inducción de la anestesia. Para la inducción. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Porque el tiopental era como un martillo. ¿Rápido? Sí. Potente, también. Pero tenía un problema enorme. El cuerpo tardaba una eternidad en eliminarlo. La famosa resaca que mencionan las fuentes. Esa misma. Los pacientes despertaban confundidos, muy aturdidos, y esa sensación podía durar horas y horas. O sea que para mantener a alguien dormido durante una cirugía larga era imposible porque se acumularía demasiado en el cuerpo. Precisamente. Y eso creó una necesidad clarísima. Se necesitaba un anestésico intravenoso que fuera igual de rápido que el tiopental, pero que el cuerpo pudiera procesar y eliminar a la misma velocidad. Una recuperación limpia, vamos. Una recuperación limpia y rápida. Como despertar de una siesta. Y ese fue justamente el desafío que se planteó la farmacéutica Imperial Chemical Industries, IC, allá por los años 70. Y la persona que pusieron a cargo de esa búsqueda, fíjate, no era el perfil que uno esperaría. Para nada. No era el típico químico de bata blanca. Cero. Era Johnny Ingea, un veterinario escocés. Creció en una granja, su especialidad era la anestesia en animales. Su punto de vista era súper práctico. Claro, él lo había visto en el día a día. Él sabía lo que era un animal despertando mal, confundido. Conocía de primera mano las limitaciones de los fármacos que había. Y su trabajo en ICI era, evaluar los nuevos compuestos que los químicos le pasaban. Y es justo ahí donde la historia da un giro, por una mezcla de frustración y un golpe de suerte. Un giro total. Es que el equipo llevaba tiempo buscando compuestos que se disolvieran en agua. Es lo lógico, ¿no? Si lo vas a inyectar en la sangre. Claro. Pero no encontraban nada. Y entonces se fijaron en lo que hacía la competencia. Usaban un surfactante, el cremofor-EL, que viene del aceite de ricino, para poder disolver compuestos aceitosos. Y eso les abrió una puerta que tenían completamente cerrada. Exacto. De repente podían volver a mirar compuestos que la propia empresa había hecho años atrás para otras cosas y que habían descartado solo por eso, porque no se disolvían en agua. El baúl de los recuerdos de la farmacéutica. Literalmente. Un químico, Roger James, fue a los archivos y rescató una serie de fenoles alquílicos olvidados. Y en mayo del 73, probando uno tras otro, dieron con una pista. El 2,6-dietilfenol. Ese mismo. Mostraba un poco de actividad hipnótica en ratones. Era un efecto muy lento, pero era algo. Era una señal. Una señal de que por ahí van bien. Y eso los llevó a probar otro compuesto muy parecido de esa misma lista. El 2,6-diisopropilfenol, lo que hoy todos conocen como propofol. Y la ironía es que, originalmente, lo habían sintetizado buscando un antibacteriano. Nada que ver. ¿En serio? Sí. Y cuando lo probaron en animales, los resultados fueron espectaculares. Hay una comparación en las fuentes que lo explica todo. Pusieron a unos ratones a caminar sobre una barra que giraba, para medir su equilibrio. Ajá. Los ratones que recibieron el anestésico de la época, el tiopental, tardaron más de 40 minutos en poder volver a caminar bien después de despertar. 40 minutos. ¿Y los de propofol? Menos de 3. 3 minutos. Menos de 3 minutos.
Estaban despiertos, alerta, coordinados. Era exactamente esa recuperación lúcida que llevaban años buscando. Tenían una molécula revolucionaria. Parecía que lo más difícil ya estaba hecho. Año 1973, compuesto perfecto. Pero el fármaco no llegó a los hospitales hasta 1986. 13 años. 13 años. Y el motivo de ese retraso es una auténtica pesadilla. Es que el problema no era el propofol, era el vehículo. Para poder inyectarlo, usaron lo que les había permitido descubrirlo, el Cremofor EL. Claro. Pero en los primeros ensayos con humanos saltaron todas las alarmas. Empezaron a aparecer reacciones anafilactoides, que son como una reacción alérgica súper grave. Y claro, ¿de quién sospecharon primero? Del compuesto nuevo, Del propofol. obviamente. Pero Glenn, con esa mentalidad de investigador práctico, de veterinario, no estaba convencido. Sospechaba del Cremofor. Y diseñó un experimento genial con cerdos. Brillante. Les inyectó un fármaco con Cremofor y no pasó nada. Pero una semana después les puso una segunda dosis. Y ahí sí. Ahí la reacción fue violenta, medible. Demostró que el cuerpo se sensibilizaba al Cremofor. El culpable no era el propofol, era el disolvente. La evidencia era sólida, pero ¿convencer a la empresa? Uf, eso era otra cosa. Desarrollar un fármaco es carísimo. Si la primera fórmula falla, lo normal es cancelar el proyecto. Estaba en la cuerda floja. A tal punto que el propio Glenn cuenta que hubo una reunión para votar si seguían o no. ¿Y el resultado de esa votación fue? 5-4. No puede ser. ¿Me estás diciendo que uno de los fármacos más importantes del siglo XX se salvó por un solo voto? Por un solo voto. La persistencia de Glenn y de un par de personas que creyeron en él lo salvaron de la guillotina. Es increíble lo frágil que es la innovación a veces. ¿Y cómo salieron de ese problema de la formulación? Pues no fue fácil. Probaron otro surfactante, uno sintético, pero resultó ser tóxico para el hígado. Otra vez a un callejón sin salida. Y al final la solución vino de una tecnología que estaba madurando en otro campo, la industria alimentaria, las emulsiones de lípidos. Retomaron una idea que ya habían tenido, ¿no? Sí, una que habían descartado al principio. Crear una emulsión con aceite de soya y lecitina de huevo purificada. Y funcionó. Crearon esa suspensión de gotitas de propofol aceitoso en agua. El resultado es ese líquido blanco lechoso que hoy apodan la leche de la amnesia. Y lo más importante, mantenía todas las propiedades increíbles del propofol, pero sin los efectos peligrosos del Cremofor. Y hay un dato interesante sobre la alergia al huevo. Sí, es una pregunta muy común. Pero la formulación es segura para la mayoría de los alérgicos porque la alergia suele ser a las proteínas, como la de la clara, y la emulsión usa lecitina, que es una grasa purificada de la yema. Una vez que tuvieron la fórmula correcta, el resto es historia. Su adopción fue rapidísima. Meteórica. Ofrecía todo lo que prometía. Inducción casi instantánea, recuperación súper rápida y clara, y un extra muy valorado, menos náuseas y vómitos después de la operación. Y ese impacto de la recuperación limpia fue más allá del bienestar del paciente. Cambió la logística de la medicina. Totalmente. Fue el gran catalizador de la cirugía ambulatoria, la de hospital de día. De repente, un paciente podía operarse por la mañana e irse a casa por la tarde, sintiéndose relativamente bien. Eso debió cambiar la economía y la eficiencia de los hospitales de una forma. Radical. Pero Glenn no se detuvo ahí. Él estaba convencido de que el propofol era ideal no solo para inducir, sino también para mantener la anestesia, con una infusión continua. Pero había un problema técnico. Que las bombas de jeringas de esa época no eran lo bastante precisas para un fármaco tan potente. Exacto. Así que su visión empujó a la industria a desarrollar una nueva generación de bombas de jeringa inteligentes, y eso culminó en los sistemas TCI, de infusión controlada por objetivo. ¿Cómo funcionan exactamente? Son una maravilla. Son bombas con un software que tiene un modelo matemático del cuerpo. El anestesista pone los datos del paciente y en vez de programar una velocidad le dice a la máquina, quiero esta concentración en la sangre. Y la bomba calcula todo automáticamente. Como poner la anestesia en piloto automático, pero supervisado. Es curioso que esa tecnología, el diprifusor, que se usa en casi todo el mundo desde el 96, todavía no esté aprobada formalmente en Estados Unidos.
Y el impacto del propofol siguió. Hizo posibles las resonancias magnéticas en niños pequeños que necesitan estar quietos. Revolucionó la cirugía de cabeza y cuello porque al ser intravenoso dejaba las vías respiratorias despejadas. Se convierte en este fármaco milagroso, omnipresente. Y eso inevitablemente significa que va a aparecer en contextos trágicos, para los que nunca se diseñó. Y así fue como el propofol llegó a la conciencia pública. Sí. Con la muerte de Michael Jackson, en 2009, el propio Glenn cuenta que lo contactaron los expertos del juicio. El punto clave fue la cantidad de propofol que encontraron en la autopsia. El médico que se lo administró dijo que le había dado una dosis muy pequeña solo para dormir. Pero los niveles en sangre eran consistentes con una anestesia general. Y un análisis posterior en la orina reveló la cantidad total que le había administrado en las horas previas a su muerte. Más de 2.000 miligramos. Una dosis masiva. Es una barbaridad. Eso demuestra que no fue un error pequeño. Demuestra un uso completamente negligente. Los expertos lo dejaron claro en el juicio. No había monitores, ni equipo de reanimación. Nada. Quedó claro que el propofol es un fármaco increíblemente seguro en las manos adecuadas y en el entorno adecuado. Exacto. Un quirófano, una unidad de cuidados intensivos. Fuera de ahí, es un arma letal. Y hubo otro momento oscuro cuando se planteó su uso para un fin totalmente opuesto a la medicina. Sí. En 2012, el estado de Missouri, en Estados Unidos, lo propuso para la inyección letal. Pero la respuesta de la comunidad farmacéutica fue unánime. Se negaron. En rotundo. Todos. La compañía original y todos los fabricantes de genéricos se negaron a suministrarlo para ese fin. Trazaron una línea ética muy clara. Su producto es para salvar vidas, no para quitarlas. Y la idea se abandonó. Viendo toda la historia, queda claro que el viaje del propofol es mucho más que el descubrimiento de un fármaco. Absolutamente. Es una lección sobre la importancia del pensamiento interdisciplinario. Un veterinario que revoluciona la medicina humana. Y es un testimonio de la tenacidad científica frente a la burocracia corporativa. Pensemos otra vez en ese voto de 5-4. Es un recordatorio muy potente. Y también de la dualidad de estas herramientas. En un entorno controlado ha ayudado a millones. Fuera de él, su poder puede ser destructivo. Exacto. Y nos deja una reflexión final que es casi filosófica. A pesar de todo lo que sabemos, todavía hay un misterio sobre cómo funciona exactamente a nivel molecular. Sabemos que actúa en los receptores GABA, que son como los frenos del cerebro. El propofol potencia esos frenos y calma la actividad neuronal hasta la inconsciencia. Pero hay un hallazgo más reciente que sugiere un mecanismo más. Mecánico. Sí, parece que el propofol se une a una proteína, la sintaxina 1A, y restringe su movimiento físico. Y esta proteína es esencial para que las neuronas se comuniquen, para que liberen neurotransmisores. O sea que literalmente atasca la maquinaria de la comunicación entre neuronas. Impide que se envíen los mensajes. Justo eso. Y eso te lleva a una pregunta fascinante sobre la conciencia. Si podemos apagarla y encenderla de una forma tan predecible, tan fiable, simplemente interfiriendo con un engranaje mecánico de nuestras células. ¿Qué nos dice eso sobre qué es realmente la conciencia? ¿Es solo el resultado de esa maquinaria funcionando sin problemas? Es algo en lo que sin duda vale la pena pensar.